¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Hoy en Buenas tardes Getafe, nuestro compañero Chema Hernández, junto con José Antonio Alarcón, creador del blog Séptimo Escenario, que nos viene a hablar de una película de David Cronenberg basada en una novela del mago del terror, Stephen King, titulada La Zona Muerta. Hola José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Vienes a hablarnos de La Zona Muerta de David Cronenberg. Correcto, efectivamente, eso es. Cuéntanos un poquito el argumento de la película. Vale, bueno, pues decirte que como me imagino todo el mundo sabrá, La Zona Muerta está basado en un libro de Stephen King del año 79. Y bueno, la película pues va sobre John Smith, un profesor de instituto que se va a casar con su novia de toda la vida, Sarah. Pero resulta que John Smith tiene un accidente de coche y se cae en un coma que está 5 años. Y cuando despierta, pues ve que todo ha cambiado. Su novia se ha casado, él tiene que empezar a volver a vivir porque tiene que empezar a andar otra vez, a poder hablar. Y claro, pues es un cambio de vida radical. Pero descubre que si tiene un don, una especie de don, que si toca a la gente puede ver el pasado y el futuro, ¿vale? de la gente. Con lo que lo que en principio parece un don, para él es un hándicap, porque claro, ve que todo eso le desgasta, le va haciendo cada vez peor persona. Sí. Él, pues en principio ayuda a la policía, pero decide que escapar del mundo y se aísla en una cabaña. Al cabo del tiempo, pues vuelve a ver a su novia Sarah y ve que está haciendo campaña a favor de un senador para que quiere ser presidente de los Estados Unidos. En una de estas visitas toca al senador y ve que el senador va a ser el que va a acabar con el fin del mundo, va a estallar la guerra nuclear. Y claro, pues ahí le pone el hándicap de qué es lo que tiene que hacer él. Eso es un poco a grandes rasgos lo que es el argumento de La Zona Muerta. Es eso. ¿Qué actores? Te digo si quieres los actores que son los principales, que es Christopher Walken en el papel de John Smith, Brooklyn Adams en el papel de Sarah y Martin Sheen en el papel del senador, Greg Stilson. ¿Cómo se creó la película? Sí, ¿me oyes? Muy bajo te oigo. ¿Cómo se creó la película? Pues te cuento, mira, Cronenberg en el 80 pues ya hizo, Cronenberg es canadiense, ¿vale? Él sí. Pues en un viaje que hizo a los Estados Unidos en 1980, que es donde ya pues hizo su primer, su agente estuvo con su agente y allí conoció a varias gente de la empresa Lorimar. Allí pues empezaron a hablar sobre un proyecto que el que estaban interesados que dijera Cronenberg, que era La Zona Muerta. Él no conocía el libro, pero sí le interesaba hacer algo que le diera a conocer. Sí. Y pues dijo que sí. Lo que pasa es que mientras se lo pensaba, a Lorimar, Stanley Donen se ofreció en hacerle la película, con lo que ya entonces desecharon a Cronenberg. Pero curiosamente, pasado unos 3 años, pues entonces fue cuando Stanley Donen ya dijo que no quería hacer la película y a través de Dino De Laurentiis se lo ofrecieron a él. Y él entonces dijo que sí, que lo quería hacer. Eso es un poco pues cómo se empezó a gestar la película, ¿vale? Luego, pues ya cambiaron de productores, cambiaron de todo y en principio los guiones que le llegaban a Cronenberg no le gustaban nada, porque pues no tenían nada que ver con lo que él quería hacer.
Había incluso un guión del propio Stephen King que Cronenberg pues rechazó porque decía que era malísimo, no era penoso, no tenía nada que ver con lo que él quería hacer. Es más, Cronenberg decía que si alguna vez se hubiera hecho ese guión, bueno, que le hubieran caído palos por todos lados, porque decía que era penoso. Y también hubo otro guión de un productor polaco, un guionista polaco, que bueno, pues que él ni siquiera lo leyó porque se lo dieron en polaco y en italiano, o sea que no quiere hacer. Con lo que entonces ya retomó el primer guión que hizo Jeffrey Bohan, que era el primer guionista que se pensó para la película, sí, y que fue al final el que empezó a gestarse. Eso es un poco el principio de lo que es cómo se creó la película. ¿Vale? ¿Nos puedes contar ahora algunas reflexiones sobre la película? ¿Perdona? ¿Algunas reflexiones sobre la película? Vale, pues mira, te cuento. Hay diferencias, ¿no? Cronenberg cuando quiso hacer la película pues no quería hacer fuera un calco, sino siempre quería hacer bastantes diferencias. Él siempre quería ir un poco más por la parte científica, por decirlo de una manera, que la parte religiosa. Sí. Toda la filmografía de Cronenberg sobre todo tiene que ver mucho con el tema de la ciencia, de científicos, los experimentos, y aquí en este caso es todo lo contrario, es todo un poco en plan más religioso. Tanto el senador como su exnovia son gente muy religiosa, son gente que adoran a Dios, o sea, un poco todo eso. Y él, claro, quería jugar con eso y decir que bueno, pues que Dios era un poco el científico de la película. Dios era el que iba a manejar toda la situación, ¿vale? Tanto para lo malo como para lo bueno. Es un poco eso. Luego, diferencias que había en la película, por ejemplo, en el libro es mucho más denso, quita toda la primera parte del libro, por decirlo de alguna manera. Pues no se ve, por ejemplo, la infancia de John Smith. El senador Glenn Stilson tiene un pasado en el libro que aquí no se ve, solamente ya te lo intuyes tú al final, o sea, no te lo deja ver hasta casi el final de la película. Luego también, bueno, pues hay muchas más diferencias. Por ejemplo, no apenas sale la madre de John Smith, o sea, unas cuantas diferencias que aunque la esencia del libro sí lo tiene, sí quitó muchas cosas un poco para dejarlo más plano lo que es el guión, ¿vale? También otra cosa, yo que sé, por ejemplo, los nombres. Aquí, por ejemplo, el nombre John Smith es el típico nombre común que hay prácticamente en Estados Unidos. Es el nombre que se da a la gente que no tiene nombre, un poco como el anónimo para nosotros. Una persona anónima y es John Smith. En todas las películas de Cronenberg, pues siempre ha buscado nombres rebuscados. ¿Por qué? Porque a Cronenberg le gusta mucho que la gente se coma la cabeza, aparte de que todos sus guiones son rebuscados, con tramas oscuras, y eso hace que con los nombres rebuscados pues sea todavía más, la gente tenga con más la cabeza para meterse en el guión. Aquí es todo lo contrario, aprovechando que el protagonista sea John Smith, pues dice, pues mejor, la gente no se complica la vida, no va a empezar a buscar cosas raras y va a ir a ver lo que es el tema de la película. Y bueno, pues luego, bueno, pues ya una vez que hizo toda la película, quería un poco también la fotografía, quería que fuera una cosa muy sencilla, muy básica, y se acordó de un ilustrador de los años 50, de los años 40-50, que se llama Norman Rockwell, que bueno, pues que era un ilustrador que hacía ilustraciones pues como de todo, la típica familia feliz americana, todo muy bonito, otoñal, las caras son rosadas, y se acordó y dice, pues quiero hacer algo así parecido, y imitó todo lo que hacía este ilustrador. Y en la fotografía, la estética de la película tiene mucho de eso. ¿Qué resultados? Bueno, pues una vez terminada la película, la taquilla no fue lo que se esperaba, aunque sí tuvo cierto éxito. La crítica decía que era lo mejor que había hecho, el mejor libro de Stephen King que se había hecho a película. Es verdad que luego pues no fue tampoco un gran éxito de taquilla, exceptuando en Europa, que sí en algunos sitios fue éxito, pero en Estados Unidos, en Canadá fue un fracaso. Allí, bueno, pues tuvo muchas críticas y claro, dijo que es que no se había hecho en el Dolby Stereo, que en aquella época era lo que se estilaba, con lo que él acondicionó una sala en Toronto para que se proyectara la película tal como se había concebido. Sí. Y él dijo, bueno, yo con esto seguro que por lo menos no pierdo dinero, y acertó. Él lo acondicionó como él quería
y la película no consiguió, o sea, por lo menos consiguió no perder dinero en la sala que se proyectó durante esa época. Más cosas, pues te puedo contar que bueno, pues que también dio la casualidad que cuando se acabó el borrador del guión, Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. Sí. Y hubo la controversia de que bueno, que si por todos lados le dieron palos, diciendo que bueno, por un lado que si el guión era un poco fascista el que él había adaptado, y por otro lado que si era pues demasiado de izquierdas, que hacía pensar que Ronald Reagan podía ser el Glenn Stilson que él había retratado en la película, cosa que él dijo que no tenía que ver, era un guión que se había hecho y que no tenía que ver una cosa con otra. Es un poco así a grandes rasgos lo que es el tema de la película. También decirte que bueno, pues un poco así después de acabar esta película, pues el productor Dino De Laurentiis estuvo bastante contento con lo que había hecho, le había gustado, había visto que bueno, pues que aunque en Estados Unidos no había sido un pequeño fracaso, sí había dado unos buenos resultados en Europa y quería seguir contando con él. Con lo que ofreció más cosas de Stephen King, pero él dijo que de momento no. Pero sí se dijo que estaba interesado en otros proyectos que le pudiera ofrecer. De Laurentiis le ofreció Desafío Total, que bueno, sabemos que la hizo Paul Verhoeven, pero bueno, pues él fue el primero que empezó a hacerlo. Lo único que bueno, pues el guión que le ofrecieron al principio, pues dijo que Naranjas de la China, que él dijo que era esa película del último, En busca del arca perdida en Marte, y claro, que quería retomarlo totalmente. Él quería hacerlo a su estilo. Con lo que pues empezó a hacer el guión con el productor, con Ron Suset, que era el guionista que empezó a hacer el primer guión, y bueno, pues tras 12 guiones pues consiguieron hacer el perfecto, el que gustaba tanto al primer guionista como a Cronenberg. El problema es que cuando fueron a Túnez a empezar a dirigirla, Dino De Laurentiis dijo que no, que ese guión al final no, que quería el otro guión, el número 9, que era el que gustaba, con lo que Cronenberg dijo que no, o era el último o que no. Que por ahí no pasaba. Pues decidió que se quitaba el proyecto. Luego De Laurentiis sí le volvió a decir que vale, que aceptaba, pero ya él ya estaba haciendo otros proyectos y ya no le interesó. Como eso también, bueno, decirte que le ofrecieron películas como Único Testigo, Flashdance, Top Gun, o sea, él ya decía que, bueno, cosas que no tenían nada que ver. Con el Único Testigo decía, por ejemplo, que él no quería hacer una película que a los Amis salieran favorecidos. Él no quería hacer una película que esta gente saliera favorecida. Bueno, Top Gun, Flashdance, pues por supuesto que no es que ni de coña. Y su partido en Hollywood al principio lo iba a hacer con Stallone, pero al final, bueno, pues tampoco salió el proyecto. Es más, George Lucas se interesó en él en el Retorno del Jedi, con lo que, bueno, pues con eso te digo todo, lo que Cronenberg ya era lo que la gente que veían que era un director que merecía mucho la pena. Pues ya que nos mencionas a Cronenberg, háblanos un poquito de su filmografía. ¿Qué otras? Sí, filmografía, bueno, como te digo, La Zona Muerta, por ejemplo, es una película que para gente que no conozca a Cronenberg es una película ideal, yo creo, porque no es tan oscuras como las que pueden ser de su principio, pero sí tiene ese toque de cosa científica, de cosas extrañas que ocurren y que, bueno, pues que puede interesar. Hombre, de la primera época, sin duda, yo que sé, Vinilo dentro de, Rabia, Scanner, son películas que son muy, muy interesantes y que merece la pena ver. Son películas así raras. Son complicadas. Un poquito que de las que hay que estar muy despiertos, pero merece la pena. Y luego ya de la última época, pues yo que sé, Promesas del Este, sí, o Una Historia de Valencia, son películas que todo el mundo le puede gustar mucho, o sea que son películas muy fáciles de ver, sí, muy violentas, pero que sí merece la pena verlas. Han tenido su éxito en taquilla y su reconocimiento por parte del público, es por lo menos esos dos títulos que has mencionado. Sí, vamos, son películas que han tenido bastante aceptación estas últimas. Ahora mismo Cosmópolis o Map to the Star también son películas que están bastante bien. Luego, sobre La Zona Muerta también se ha hecho alguna serie, ¿verdad? Sí, hubo una serie, pues sobre el 2002, que hubo 6 temporadas. Una serie que, bueno, la serie era muy, muy floja, muy mala, pero bueno, sí mantenía un poco el espíritu de lo que es la película. Es más, también hubo una telenovela que se llama El Profeta, del 2005, del 2006, que eso sí, la telenovela está basada era un remake de una telenovela brasileña también,
del 1974-75. Lo único que en esta nueva versión sí tomaron elementos de lo que es el libro, con lo que bueno, pues era dar un nuevo punto de vista a la nueva versión de la telenovela, basada más que en la película, en el libro de Stephen King. Es eso. Pues muchas gracias, José. Bueno, también contarte una cosa como curiosidad, que el hijo de Cronenberg también ha dirigido películas, Brandon Cronenberg, y además la película que ha hecho, Antiviral, es un calco de las primeras películas de Cronenberg. O sea, es un calco de el tema científico, muy oscuro, todo muy friki, o sea, cosas que, vamos, parece una película de Cronenberg del principio de los 80. Se puede decir aquello de tal palo, tal astilla, no por lo que nos cuentas. Totalmente. ¿Y esas películas se han llegado a estrenar en salas comerciales? ¿O? Antiviral no se llegó o sea, que la película del hijo no se llegó a estrenar. Se estrenó en Sitges en el 2011, creo que fue, y en el 2012 se vio en una feria de cine fantástico aquí en Madrid, y ahí es donde yo la pude ver, y la verdad es que si te gusta Cronenberg, es una joya. Esto es una joya, esa película también. Tú eres un apasionado de Cronenberg, por lo que veo. Muy bien. Que muchísimas gracias, José. A ti, Chema, un abrazo. Es un placer de participar en el programa. Es un placer que hayas contar contigo para esta tarde, y bueno, a seguir dando caña ahí a Séptimo Escenario, donde podemos ver tus comentarios sobre las películas que van estrenando. Muy bien, muchas gracias, Chema. Un abrazo, José. Un abrazo, hasta luego. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?